La del día de hoy, en este jueves 21 de noviembre, va a estar vinculada a algo que mucha gente acertó también en el mensajero de la radio. Estaba vinculado a lo económico, estaba vinculado a una época que fue los fines de la década del 80, principios de los 90. Tiene vinculación con Menem, tiene vinculación con Alfonsín, tiene vinculación con los gremios de aquel momento. Y vamos a hablar de algo que afectó, como lo dije hace un ratito nada más, a todo el país. La novela del día de hoy es lo sucedido con la hiperinflación del año 1989. Siempre para hablar de este tipo de situaciones hablamos de algunos repasos históricos para entender por qué también llegamos a este tipo de situaciones. Vamos a escuchar el primer video de la novela del día de hoy, que no está vinculado con el año 89 de forma estricta. Está vinculado a lo que ocurría unos años antes. Vamos a escuchar a quien era ministro de Economía en aquel entonces, en el año 1985, del gobierno de Raúl Alfonsín, anunciando lo que era en aquel momento el Plan Austral. El señor presidente ha señalado ya el sentido de la convocatoria que el gobierno hoy hace al país y ha anunciado las líneas generales del plan de reforma económica que se pone en marcha. Vamos a crear un nuevo signo monetario que no pierda su valor. El nuevo signo monetario se llamará Austral. Su apoyo es decisivo. Para ganarle a la crisis, el país necesita de los argentinos. De esta manera se anunciaba el Plan Austral y escuchábamos algunas publicidades de aquel momento en relación a lo que había anunciado el gobierno. Históricamente Argentina tiene este tipo de situaciones, de cuestiones cíclicas, de repasos de una cuestión económica que sigue repercutiendo después con el correr del tiempo. En este caso el Plan Austral, que finalmente no terminó dando resultados. Y yendo un poco más atrás en el tiempo, podemos mencionar lo que hizo la dictadura militar con la deuda externa, con la condición económica en la cual quedó Argentina después de haber atravesado aquella época que no solamente tuvo consecuencias catastróficas de lo social, ni que hablar del terrorismo de Estado que se implementó en Argentina desde 1976 hasta 1983, sino también de una crisis económica que se acrecentó con lo que fue un crecimiento exponencial de la deuda externa en aquel momento. Se anuncia el Plan Austral, seguimos en el año 1985 y vamos a escuchar a continuación a Saúl Ubaldini, uno de los dirigentes más importantes de aquella época, referente de la CGT, que daba en Plaza de Mayo un acto multitudinario y hablaba en la previa de lo que empezaban a ser algunas complicaciones en torno a lo político y vinculado también a lo gremial. Gremios que venían muy debilitados de lo que había sido la dictadura, pero que a partir del 83 empezaron a tomar mayor fuerza en lo que eran las discusiones políticas de aquel momento. De esta manera, Saúl Ubaldini anunciaba un paro general al gobierno de Raúl Alfonsín en el año 1985. Los intereses de la pretendida deuda externa deben quedar de lado. Que se averigüen los responsables, que no se defiendan a los estafadores de la patria. Nuestra posición sigue firme. Los puntos que hemos fijado a la derecha América, los puntos que hemos fijado son el pensamiento argentino. La patria vive, la patria vencerá. Argentina, 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 Argentina. Una marcha multitudinaria en Plaza de Mayo encabezada por Saúl Ubaldini en aquel momento, haciendo también referencia a lo que mencionaba antes de lo que eran la deuda externa y la condición económica en la que estábamos en Argentina en aquel entonces. Un Saúl Ubaldini que también hacía referencia a eso, pero llevaba adelante esta medida de un paro general en el año 1985. Estamos en la novela hablando de la hiperinflación y ahora sí nos vamos a meter, antes de lo que habían sido estos dos videos de contexto histórico de qué pasaba ya por el año 1985, en algo que ya empieza a demostrar lo que era la hiperinflación de aquel entonces.
Hoy tal vez vemos economistas en distintos medios, los tenemos en las radios, los tenemos en la televisión, los leemos en los diarios, y traje un fragmento de un economista de aquel entonces hablando en la televisión argentina, haciendo referencia a qué pasaba con el peso de aquel entonces, qué pasaba con los billetes, pero fíjense de la manera en la cual un economista hablaba en la televisión argentina respecto de lo que pasaba con la situación económica. Este es un billete de 10 australes. La Argentina debe ser uno de los pocos países del mundo en los cuales encender un cigarrillo con un billete de 10 australes es más barato que hacerlo con un fósforo. Esto es producto de una economía que se ha desquiciado a partir de una enfermedad que se llama hiperinflación, que provoca que en un año, por ejemplo, haya habido una inflación de los precios de un 8000%, o que en pocos meses la leche cuadruplique su precio, o ocurra lo mismo con la carne. El economista empieza el video prendiendo un habano con un billete de 10 australes. Hace referencia a que era más barato usar el billete que usar verdaderamente un fósforo para poder prenderlo por la situación en la cual estaba el austral en ese momento. Una inflación anual que rondaba el 8000% en algunos casos, y después hablaba de un producto tan básico como la leche de haber cuadruplicado su precio en el último tiempo. Otra de las cosas que vemos habitualmente, y lo vemos hoy todavía en la televisión argentina, es la encuesta en un comercio. ¿Qué aumentó? ¿Qué aumentó más? ¿Qué aumentó menos? Bueno, lo que vamos a ver a continuación es una encuesta de aquel entonces, estamos hablando del año 1989, en distintos rubros, porque ya la hiperinflación era un hecho, se estaba consumando en la Argentina, y esto decían los comerciantes de aquel entonces. Bueno, yo hablo verdaderamente por lo que a mí me han informado respecto a los señores que vienen de fábrica, que estaban trabajando a principio de mes con un valor de 130, 140 australes la bolsa, y en estos últimos tiempos me han dicho a mí que se estaban consiguiendo harina a 600, 700 y hasta 800 australes la bolsa. El jamón crudo aumentó alrededor de 5 australes los 100 gramos. Después tenés el fiambrín, que también aumentó bastante, más o menos como el jamón crudo, jamón cocido. Después también las hamburguesas. Salamines no, se mantiene bastante, y chorizo. Aproximadamente de papelería un 100%, y el resto oscila por ahí. ¿Y en cuanto a abastecimiento de mercadería, en papelería y en juguetería? No es normal. No es normal, no se entrega, hay productos faltantes y algunos no dan precios, en fin, no es normal. Esta era la situación que planteaban los comerciantes de aquel entonces con relación a los aumentos de precios, pero también con el desabastecimiento. Algo que nos va a meter en el video que viene a continuación. Porque esta situación no solamente obligaba a la gente a que una vez que cobraba su sueldo, antes se cobraba de forma mensual, después se empezó a cortar porque la plata no alcanzaba, se hizo de forma quincenal y después hasta semanalmente. La gente cobraba en ese momento cierta cantidad de dinero y necesitaba ir a consumir, porque si no el precio aumentaba y la plata que habías ganado a la mañana no te servía a la tarde. Esta era un poco la relación que se estaba viviendo en ese momento con la cuestión de los precios. Algo lamentable que lo hemos vivido en distintos momentos históricos de nuestro país son los saqueos y situaciones en las cuales la gente con la necesidad de aquel momento salía a buscar las cosas. Hubo situaciones de mucha violencia también, pero antes vamos a ver lo que sucedía cuando la gente salía a la calle y no lograba conseguir nada. El azúcar, 160 el kilo de azúcar. ¿La docena de huevos? Bueno, acá el huevo no existe, no hay huevos, no hay carne, no hay nada de nada. Estamos viviendo con el hambre que está pasando la gente, que no se acuerdan de las criaturas. Nadie puede comprar pan, la leche, que es lo necesario. ¿Quién lo puede comprar? Un pobre que trabaja de changa. Se escuchan disparos en estos momentos para tratar que la gente salga del supermercado. No vi ni salí porque tenía un miedo terrible. No puede suceder esto en un país tan rico como el nuestro.
No solamente que sucedió en aquel entonces, en el año 1989, sino que siguió pasando en otras oportunidades, lamentablemente. Esta imagen de la gente saqueando supermercados, imágenes en las cuales la policía tenía que intervenir por este tipo de situaciones, y algo de toda esta situación con lo que era la hiperinflación y la crisis social de aquel entonces, y otros problemas que también tenía el gobierno de Raúl Alfonsín, hicieron que el presidente de aquel entonces tenga que entregar el gobierno de forma anticipada y llamar a elecciones de manera temprana. De esta manera lo anunciaba Raúl Alfonsín. Yo tenía una ilusión muy grande que ustedes conocen porque me he referido a ello muchas veces. Cumplir el mandato de los 6 años. Y yo llegué a la conclusión de que debía ofrecer la anticipación de la asunción del nuevo presidente de los argentinos. Vamos a hacer no solo una economía de guerra, va a haber un gobierno de crisis. Esto era la palabra de Raúl Alfonsín anunciando el ingreso temprano del gobierno de Carlos Menem para hacerse cargo de la situación, una situación que en ese momento y con las imágenes que habíamos visto anteriormente se había ido de las manos realmente. Y de esta manera, en el siguiente y penúltimo video de la novela del día de hoy, vamos a escuchar al señor Carlos Menem dando una conferencia de prensa y hablando sobre el estado de sitio que se tuvo que convocar en ese momento por la crisis social que se veía y los disturbios que había en distintos comercios. Y una de las soluciones para tranquilizar un poco a la comunidad no tan solo son los mensajes, sino este tipo de medidas perfectamente legisladas en la Constitución Nacional. Lo demás, las medidas económicas que ha puesto en marcha el gobierno, ya veremos cuáles son los resultados. No hace falta que yo hable de nuevo sobre este tema porque hemos tenido una conferencia de prensa esta mañana, hemos charlado sobre particular. Hay agitadores, hay hambre, pero el que tiene hambre no va a un supermercado y se lleva todo el sistema de computación, que ocurrió en Rosario. Se han llevado sistemas íntegros de computación, se han llevado elementos de lujo, diría yo, cosas con las cuales no va a mitigar el hambre. Esta era la palabra de Carlos Menem haciendo referencia al estado de sitio que se había declarado en el país y toda la situación que el gobierno de Alfonsín trataba de controlar en aquel momento. El video que viene es de unos años posteriores, de unos momentos posteriores a lo que había sido la hiperinflación de 1989. Y hace referencia a algo de lo que habló mucha gente en El Mensajero. Y es algo que en ese momento dio un resultado en el corto plazo y que tenía que ver con controlar la inflación de alguna manera. De esta forma hablaba Carlos Menem en el último video de la novela del día de hoy de lo que era la convertibilidad en Argentina. Ya sabemos los argentinos cuál ha de ser nuestro futuro, porque prácticamente está todo previsto. Porque hay reglas de juego claras, transparentes. Porque sabemos que si hoy ganamos un peso en un mes, a un mes vista vamos a tener ese mismo peso en el bolsillo. Porque se acabó la hiperinflación y la inflación. Porque hay convertibilidad, porque tenemos una moneda fuerte. Esta es la Argentina que ha despertado la admiración de otras partes del mundo. Esta es la Argentina que está batiendo récord de producción, récord de consumo. Esta referencia que en aquel entonces y tal vez en la actualidad muchos digan que hoy Argentina o en aquel momento era visto con los ojos del mundo de una forma ejemplar, es algo que en aquel momento, con lo que era la referencia de Carlos Menem y la convertibilidad, nos terminó enseñando que no era el camino para poder solucionar los problemas de fondo que tenemos como país o que teníamos en ese momento. Se terminó con la hiperinflación del año 1989, el doctor Carlos Menem asumió la presidencia en aquel entonces después de que lo había hecho durante 6 años Raúl Alfonsín. Una convertibilidad que muchos años después nos llevó a algo que ya hemos hablado en la novela y que era el corralito del año 2001 y que terminó con otra crisis social
que lamentablemente nos llevó a un escenario muy similar a lo que habíamos vivido algunos años atrás, como fue aquel año 1989. Muchísima gente la pasó mal, hubo una crisis social impresionante en relación a lo que era la cuestión salarial y mucha gente cayó en niveles de pobreza importante por esta cuestión económica que no se pudo resolver de entrada y que terminó siendo uno de los mayores problemas económicos en la historia de nuestro país. La novela del día de hoy estuvo vinculada con la hiperinflación del año 1989 y hace un rato nada más hablábamos del repaso histórico para entender por qué nos pasan algunas cosas o por qué tenemos que leer la historia para que no volvamos a repetir algunos errores del pasado.